reciben todos una bendición de parte mío y de parte de mi esposa. Aunque nos encontramos en el capital de los Estados Unidos, Washington, D.C., nuestros corazones están con ustedes allí en Mazatlán, en la congregación. Y siempre estamos orando por ustedes. Estoy consciente de lo que está pasando en Mazatlán por medio de las noticias, que muchos han perdido su trabajo. Estamos en oración por la congregación. Aquí en la capital hace mucho frío. Es un poquito fuerte a veces, todavía es la primavera, pero estamos bien hasta la fecha y quiero agradecer a los que han orado por nosotros. Hasta el día de hoy estamos bien, gracias a nuestro Dios celestial. Bueno, en la predicación de esta mañana, hermanos, quiero que sepan que hay dos clases de mensajes en la Biblia, en la predicaciones de los apóstoles. Primeramente, hay mensajes evangelísticos. Bueno, son mensajes en su naturaleza que tienen un fin de persuadir la gente a creer y bautizarse. Así fue el caso de Pedro en su famoso sermón en el día de Pentecostés en Hechos capítulo 2. Pero hay otra clase de mensajes y son mensajes para la edificación de la iglesia. Por ejemplo, en Hechos 13, en el versículo 15, el apóstol Pablo junto con Bernabé llegaron a la sinagoga allí en Antioquía y los líderes de la sinagoga les dijeron: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. O sea, en su naturaleza, otra clase de mensajes son para la edificación, la exhortación del pueblo que escuchen al mensajero. Y puesto que nos encontramos en medio de una crisis, no solamente aquí en los Estados Unidos, tanto en México, pero en todo el mundo, quiero compartir con la iglesia ahí en Mazatlán un mensaje de edificación para animarnos y es para el fortalecimiento de la iglesia esta mañana. Y por unos momentos yo quisiera hablar de las grandes bendiciones que tenemos en Cristo Jesús a pesar de las circunstancias de esta vida. Y obviamente no se puede hablar de todas las bendiciones que hay, que Dios nos da en Cristo Jesús. El tiempo no permite. Se necesitaría un montón de tiempo para hablar de todas las bendiciones que tenemos en Cristo Jesús. Pero por lo menos, esta mañana en el mensaje mío, yo quisiera tocar por lo menos 3 grandes bendiciones que tenemos de Dios en Cristo Jesús. Y todos comienzan con la letra P para recordar mejor las bendiciones del mensaje de esta mañana. Primeramente, vamos a hablar por unos momentos de la bendición de las promesas de Dios, las promesas de Dios. Desde el primer capítulo del primer libro de la Biblia, el libro de Génesis, hasta el último capítulo del último libro de la Biblia, el libro de Apocalipsis, la Biblia contiene muchas promesas de Dios y la promesa de Dios nos dan la esperanza, el socorro que necesitamos cuando nos encontramos en momentos difíciles de la vida. Y especialmente se encuentran en las enseñanzas de Cristo varias promesas maravillosas. Si tienen su Biblia, es favor de buscar en su Biblia el libro de San Juan, en capítulo 11, donde se encuentra una promesa maravillosa de nuestro Señor en el capítulo 11. Y para que sepamos algo del contexto, hermanos, la Biblia nos habla en capítulo 11 de Juan de la muerte de un ser querido de nuestro Señor. Su nombre era Lázaro. Y algunos mensajeros fueron enviados a Jesús para que fuera él a sanar a Lázaro. Pero la Biblia no dice que Jesús no fue inmediatamente, se tardó unos 4 días. Y por fin, cuando llegó a la casa de María, Marta y Lázaro, la Biblia nos dice que Marta salió de la casa en el versículo 21 diciendo al Señor: Señor, ven acá. Si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Un poquito indignada, enojada con Jesús por no haber llegado más temprano para sanar a su hermano.
Pero más adelante Jesús le dijo que su hermano resucitará. Y pasando ya al versículo 25 y 26, se encuentra una promesa maravillosa de nuestro Señor que fue dada a Marta y a nosotros también. Dice el Señor, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y Jesús añadió una pregunta a Marta, diciéndole, ¿crees esto? Oh, hermanos, verdaderamente es una promesa maravillosa de nuestro Señor, que todo, no importa quién sea, todo aquel que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Además, dice Jesús en su promesa, todo aquel que vive y cree no morirá eternamente. Obviamente, todos vamos a morir un día. Pues dice el Hebreo 9:27, que está establecido por Dios para todos los hombres que mueren una sola vez y después de todo el juicio. Pero según la promesa de Cristo, hermanos, aquí dice Jesús, todo aquel que cree y vive en Él no morirá eternamente. Es una promesa maravillosa de Cristo. Pasando ya a Juan capítulo 14, se encuentra otra promesa que nos da la esperanza que necesitamos cuando nos encontramos en medio de una crisis como la presente. Y dice Juan capítulo 14, en el versículo 1 al 6, no se turbe vuestro corazón. Crees en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si eso así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, os prepare lugar, vendré otra vez, yo tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Hermanos mexicanos, aquí se encuentra otra promesa maravillosa de nuestro Señor, que en la casa de nuestro Padre muchas moradas hay. Y Jesús dice, si así no fuera, yo los hubiera dicho. Es decir, que podemos confiar en la promesa de Cristo, que en la casa de nuestro Padre muchas moradas hay. Pero hay otra promesa en el contexto. Dice Jesús, y si me fuere, yo prepare el lugar, vendré otra vez, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Es la promesa de la segunda venida de nuestro Señor, que un día Él vendrá de nuevo, no para morir en sacrificio, sino para llevarnos para aquel lugar que Él está preparando para nosotros ahora mismo. Es una promesa maravillosa que nos da la esperanza. Y hablando de la bendición de las promesas de Dios, quiero decirles que no se puede confiar en las promesas de los hombres. El hombre hace grandes promesas, pero no cumple. De tal manera que dice el profeta Jeremías en capítulo 17, el versículo 5, así ha dicho Jehová, maldito el hombre, maldito el varón que confía en el hombre. Es decir, hermano, que no podemos confiar en las promesas de los hombres. De vez en cuando llega la elección y los políticos hacen sus promesas, pero ¿qué pasa? No cumplen. No se puede confiar en los líderes religiosos tampoco, porque dice Juan en 1 de Juan 4:1 que muchos falsos profetas han salido por el mundo. Pero les digo esta mañana que sí se puede confiar en las promesas de Cristo, porque Él es digno de nuestra confianza. Pues dice Hebreos 10, el versículo 23, Hebreos 10, 23, porque fiel es el que prometió. O sea, Jesús es fiel y podemos confiar 100% en las promesas de Él. Entonces, primeramente, he hablado de la bendición de las promesas de Dios. Ahora vamos a poner la mira en otra gran bendición que tenemos en Cristo Jesús y es la paz de Dios. Número 2, la paz de Dios.
Hermanos, frecuentemente los apóstoles de Cristo hablan de un aspecto importante de la naturaleza de nuestro Dios, que es el Dios de paz. Por ejemplo, en Romanos capítulo 15, en el versículo 13, en la oración de Pablo para la iglesia ahí en Roma, que el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén, dice Pablo. Hablando de la naturaleza de Dios, que en su naturaleza es el Dios de paz. Pasando a 1 Corintios 14, dice Pablo que Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Así es nuestro Dios. Y por eso, puesto que Dios es Dios de paz, Él nos da la paz que necesitamos durante las tormentas y las aflicciones de esta vida. Por ejemplo, en Juan capítulo 14, Jesús habla con sus discípulos en el versículo 27 y les dijo: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la da, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Hermano, aquí se encuentra en la promesa de Cristo la paz de Dios. Mi paz os doy, dice Jesús. Y pasando al próximo capítulo, hablando de la bendición de la paz de Dios en nuestras vidas, Jesús dijo a sus discípulos en Juan 16, en el versículo 23, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Me encanta este versículo, hermanos, porque habla de la bendición, de la paz de Dios, ¿no? En nuestras vidas. Y dice el Señor que en este mundo vamos todos a tener tribulación y aflicción. Él no dijo quizás, tal vez, es una posibilidad. Claro que no. Definitivamente el Señor dijo, en este mundo tendrás aflicción. Pero Él les exhortó a ellos y a nosotros diciendo, pero estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Gloria a Dios en Jesucristo, hermanos. Nos encontramos la paz que necesitamos cuando pasamos por momentos de tribulación, como la estamos pasando ahora mismo. Y dice Jesús, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Es decir, hermanos míos, que todas las cosas que dijo Jesús, todas las cosas que están escritas de Él, tienen como propósito para que tengamos paz nosotros en nuestras mentes y en nuestros corazones, que podemos gozar de la bendición de la paz a pesar de las circunstancias y la situación en medio de la cual estamos. Una vez se habla de un fanático de fútbol. Y sucede que el equipo favorito de él, de fútbol, llegó a la Copa Mundial, al partido final, al campeonato de la Copa Mundial. Y él con todo su corazón quería ver el juego, el partido por el televisor. Pero sucede que tuvo que trabajar. Y aunque intentó librarse de su trabajo, no fue posible. Entonces se dice que él tomó de su grabadora y grabó el partido de fútbol por el televisor y la grabadora a fin de ver el partido después de su trabajo. Entonces él se fue a trabajar y volviendo a casa más tarde, estaba escuchando él a la radio y se enteró de que su equipo favorito había ganado el campeonato. Pues por todos lados en su ciudad había celebración. Y dice la Biblia, se cuenta el encuentro, el evento, que al llegar a casa, él, dice la Biblia, se sentó a escuchar, a ver la grabación de su, perdonen. Ok, gracias. Okay, it's not working. Okay, is it in there good?
¿Me oyen, hermanos? Sí, Hermano, hermano. solamente Ok, se pues fue la gracias, que imagen, entonces pero la lo batería seguíamos se escuchando. estaba agotando, pero vamos a seguir. Entonces el Señor llegó a casa y se bañó, pero él sabía que su equipo había ganado. Entonces él se bañó y comió algo y estaba ahí sentado mirando la grabación del partido de fútbol. Y varias veces en el partido él creía que su equipo iba a perder porque en la primera parte del juego el otro equipo dominaba el partido, el equipo de él. Entonces, pero él se sentaba ahí con paz y tranquilidad, sabiendo que su equipo había ganado. Y entonces él sabía que en la última parte del partido, que su equipo había hecho 2 goles para ganar la victoria. Y entonces él se sentaba con paz y tranquilidad sabiendo el resultado final. Así somos nosotros, hermanos. Dice Jesús, confiad porque yo he vencido al mundo. Y hermanos, hablando de la bendición de la paz de Dios en nuestra vida, no se puede tocar el tema de la paz de Dios sin tocar lo que dijo Pablo a los filipenses en el capítulo 4. Si quieren leer conmigo, dice el apóstol Pablo a la iglesia en Filipo. Dice él en el 4:6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aquí dice Pablo a la iglesia que no seamos afanosos por nada. En vez de afanarnos y preocuparnos por las cosas, que debemos orar con acción de gracias, dice él, y presentar a Dios en toda oración nuestras peticiones, y de ahí algo maravilloso sucede, hermanos. Dice él, de la presencia de Dios desciende la paz de Dios, y ahí guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pero mira lo que dice Pablo en cuanto a la paz de Dios. Él dice que sobrepasa todo entendimiento. Es decir, que ningún ser humano está capaz de comprender completamente la profundidad de la paz de Dios, porque va más allá de la habilidad del ser humano de entender las cosas. Entonces, hermano, la segunda bendición de Dios que tenemos en Cristo Jesús, no solamente la promesa de Cristo, sino también la paz de Dios en nuestra vida. Ahora vamos a poner la mira por unos momentos en otra gran bendición que tenemos en Cristo Jesús, es la presencia de Dios, la promesa de Dios, la paz de Dios y ahora la presencia de Dios en nuestra vida. Quiero decirles en los momentos de gozo y alegría, tanto los momentos de dificultades y tristeza, siempre cuenta el creyente con la presencia de Dios en su vida. No importa la situación. Gloria a Dios, contamos con la bendición de la presencia de Dios en nuestra vida. Y por unos momentos vamos a compartir con la iglesia algunos pasajes que testifican de la bendición de la presencia de Dios en nuestra vida. Por ejemplo, en el libro de los Salmos, en el famoso Salmo 23, el salmo quizás más famoso de toda la Biblia, el salmista David nos habla de la bendición de la presencia de Dios en nuestras vidas. Y él nos dice en el capítulo 23 de Salmo, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados, pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Y aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento.
Oh, me encanta, hermano, lo que dice David aquí en el versículo 4. Que aunque sea necesario andar por valle de sombra de muerte, él dijo con certeza y con convicción, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Obviamente, hermanos, es una referencia de la gran bendición de la presencia de Dios en nuestras vidas, que aunque es necesario pasar por momentos difíciles, hasta andar por valle de sombra de muerte, no temeremos nosotros, porque debido a todo, la promesa de la bendición de la presencia de Dios en nuestra vida. Esta mañana, durante la clase y durante el devocional de nuestro hermano Jesús, hemos hablado de la gran comisión de Cristo. Y ustedes lo saben por memoria, pero ¿se recuerdan ustedes que Jesús terminó la gran comisión hablando de la bendición de la presencia de Dios en nuestras vidas? Pues él dijo en el versículo 20, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Dice el Señor, es la promesa de la presencia de Dios en nuestras vidas. Hermano, no fue una tarea fácil de llevar el evangelio a toda criatura. En aquel tiempo tanto es fácil en el día de hoy. Pero dice Jesús, he aquí, estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es la promesa de la presencia de Dios en nuestra vida, todos los días. Y un versículo más testifica de la bendición de la presencia de Dios en nuestra vida. Por ejemplo, pasando al libro de Hebreos en capítulo 13. En Hebreos capítulo 13, la Biblia habla de la bendición de la presencia de Dios en nuestras vidas. Voy a leer la exhortación del escritor del libro de Hebreos, comenzando en capítulo 13, en el versículo 5. Dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Hermanos, en el versículo 5, la Biblia nos habla de la necesidad de estar contentos con lo que tenemos ahora. No mañana, no en el futuro, sino ahora. Es fascinante que el escritor basa su exhortación de estar contento con lo que tenemos nosotros con una promesa. Y la promesa es que dice Jesús, no te desampararé ni te dejaré. Es la promesa de la presencia de Dios en nuestras vidas. Gloria a Dios. Por eso dice él como resultado que no temeré yo lo que me pueda hacer el hombre, porque el Señor es mi ayudador, dice el escritor aquí en el versículo 6. La promesa, hermanos, de la bendición, de la presencia de Dios en los momentos de gozo, tanto los momentos de tristeza y tribulación en nuestra vida. Pero que déjenme decirles que la promesa de la bendición de la presencia de Dios no es para todos. Pues dice Efesios 2 en el 2:12 de Efesios, hablando de nosotros anteriormente, antes de nuestro bautismo, dice él que estábamos sin Cristo y sin Dios en el mundo. Es decir, que la bendición de la presencia de Dios solamente es para los que están en Cristo Jesús. Es la bendición de la presencia de Dios en nuestra vida. Entonces, hermanos, son tres grandes bendiciones que todo comienza con la letra P. Las promesas de Dios, la paz de Dios y la presencia de Dios. Bendiciones que nos dan la fortaleza que necesitamos en medio de una crisis como estamos pasando ahora mismo. Son bendiciones que nos dan el ánimo, el socorro y la esperanza que todos necesitamos en estos momentos tan difíciles de esta vida. Ahora, hermano, quisiera hacer una oración en el nombre de Cristo y yo quisiera dar gracias a Dios por la bendición de sus promesas, la bendición de su paz y la bendición de su presencia en nuestras vidas. Oremos, por favor. Bendito Padre, esta mañana
Vamos a entrar en tu presencia en el nombre de Cristo para darte la gloria y la honra que tú mereces de nosotros, Padre. Y especialmente como congregación, vamos a darte, oh Padre, la gloria y la honra por tantas bendiciones que tenemos de ti, día tras día. Las bendiciones de sus promesas, oh Padre, porque confiamos en sus promesas, oh Padre, que nos dan la esperanza que necesitamos. Vamos a darte, oh Padre, la gloria y honra por la paz que tú nos das todos los días, oh Padre, en medio de la tormenta. Y te vamos a decir gracias también, oh Padre, por la bendición de tu presencia, que nunca jamás estamos solos en este mundo, que siempre contamos con tu presencia en los momentos de gozo, tanto los momentos de tristeza en este mundo. Gracias, oh Padre, por tu bendición. Que tú bendigas, oh Padre, a todos que están pasando por momentos difíciles. Oh Padre, que tú nos das la protección que necesitamos, oh Padre, porque tenemos la esperanza de pronto estar congregados de nuevo como una congregación allí en Mazatlán para alabarte y glorificarte en espíritu y en verdad. Te decimos gracias por todo, en el nombre de Cristo. Amén, amén. Bendiciones, hermanos, les quiero mucho.